omnipotencia o de omnisciencia o de omnipresencia o del atributo que tú quieras si nos hubiéramos perdido. Porque Él es Dios y Él jamás hubiera dejado de ser Dios, aunque todos los presentes nos hubiéramos condenado eternamente en el infierno. ¿Me explico? Dios no ganaba nada con salvarnos. Me refiero personalmente, porque Él hubiera sido siendo Dios y viviendo para siempre. Como dice el libro de Job en el capítulo 35, en el verso 5, Job 35:5. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? O sea, tus pecados no lo dañan a Él. Él sigue siendo Dios. Tus pecados no lo afectan a Él en sus atributos y en su eternidad. Él seguirá siendo Dios. Él es inmutable por los siglos de los siglos. Si pecares, ¿qué habrás logrado tú contra Él? Si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? O sea, si te corrompes, si te depravas, si te degradas, a Él no lo afectas. Entiéndelo, Él no es dañado por eso. Y sigue diciendo, si fueres justo, ¿qué le darás a Él? Es decir, aún si caminaras en justicia, no le haces ningún favor, no le haces ningún beneficio. Él sigue siendo Dios. Él no ganaba nada con eso. Si fueres justo, ¿qué le harás o qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Verso 8. Al hombre como tú y como yo, dañará su impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará su justicia. ¿Qué está diciendo aquí el libro de Job? Que realmente los que somos beneficiados por caminar con Él somos nosotros. Y realmente los que somos afectados por no caminar con Él somos nosotros si no caminamos. ¿Sí me explico? Dios no es afectado ni beneficiado con que camines o que no camines. El afectado eres tú o el beneficiado eres tú, si decides caminar con Dios. O sea, a final de cuentas, lo que está diciendo aquí el libro de Job es que es grandísima su misericordia. Porque Él, pudiendo haberse olvidado de nosotros los hombres, Él quiso darnos una oportunidad de vida eterna. No ganando nada, ni un beneficio personal Él, pero sí permitiendo que nosotros pudiéramos obtener muchísimos beneficios al conocerle a Él y al ser restaurados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta es la misericordia de Dios, que Dios, pudiendo habernos condenado, que mereciendo el juicio, Él vino trayendo la misericordia. Que mereciendo el castigo eterno y la guerra, Él vino trayendo la paz y la buena voluntad para con los hombres. Que mereciendo la condenación eterna, Él vino anunciando la vida y la salvación eterna. Que mereciendo ser desechados y olvidados por Dios, porque nosotros, cuando no le conocíamos, decidimos voluntariamente hacer el mal y éramos responsables de los pecados en los cuales caminamos o en los cuales caminas si no has decidido caminar con Dios. Aún así, Dios desea hoy darte la oportunidad para que tú rindas hoy tu vida a Él y para que Él pueda cambiarte, pues el más afectado por tus pecados serás tú y el más dañado por tus pecados serán tú y la gente que te rodea, tu familia, los tuyos, no solamente hoy, sino en el futuro y aún eternamente. Pero la Biblia nos manifiesta un Dios que está desesperado por salvar al hombre, un Dios que está desesperado porque la gente sea salva. Qué precioso es nuestro Dios. Ezequiel 33:10 dice, Ezequiel 33:10, mira el corazón de Dios. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Qué estaba diciendo el pueblo de Israel? Sabían que estaban tan mal, sabían que habían pecado en contra de Dios, sabían que habían pecado con luz, que decían, hemos hecho lo malo, hemos sido rebeldes. ¿Cómo pues viviremos?
¿Cómo pues viviremos? Como diciendo, ya no hay oportunidad para mí, ya no hay oportunidad para la salvación, he hecho lo malo, ya no soy digno de alcanzar la vida eterna. Y en gente que estaba bajo ese estado de ánimo, pensando que ya no había oportunidad para ellos, Dios comienza a gritar desde los cielos diciendo, versículo 11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué vemos aquí? Vemos el corazón de Dios. Y Dios dice, tan cierto es que yo quiero salvarte. Tan cierto es que yo no quiero hoy que tú te pierdas. Tan cierto es que yo te he traído este día, este domingo, para que tú seas salvo. Que vivo yo, dice Jehová. Vivo yo, tan cierto es que estoy vivo, tan cierto es que yo existo por los siglos de los siglos, que yo no quiero la muerte del pecador, que yo no quiero la muerte del impío, que yo estoy dispuesto a que el impío rectifique, que yo estoy dispuesto a que tú rectifiques tu caminata y que te arrepientas el día de hoy y que me pidas perdón, y yo te perdono a ti, y yo te perdono a ti. No importa la vida que hayas llevado, no importa cómo viviste, dice Dios, volveos de vuestros malos caminos y viviréis. Y viviréis. Este es el corazón de Dios. Este es el corazón de Dios para con el pecador. La Escritura nos muestra un Dios misericordioso, un Dios que anhela la salvación del ser humano. El día de hoy en muchos lugares se nos predica un Dios completamente distinto. Por ejemplo, los budistas tienen un Dios que no existe, porque muchos de ellos son ateos y no tienen a quién recurrir. Los hinduistas tienen un Dios que es un Dios que es el burro, que es el perro, que es la vaca, que es el ratón. Todo es Dios, el árbol es Dios. Confundidos ahí en medio del panteísmo, donde no hay un Dios que pueda rescatarlos y salvarlos. Un Dios que los tiene ahí en castas. Y gente bien miserable, que no puede tener contacto con otros ni tocarlos, porque nacieron en una casta inferior. Cuando para nuestro Dios todos somos iguales. Tengamos el color que tengamos, tengamos el conocimiento que tengamos, tengamos el dinero que tengamos, todos los hombres son seres humanos, valiosos para Dios y con la oportunidad de la vida eterna. ¿Sí? Para, por ejemplo, los griegos, el Dios de los griegos era un Dios, o eran dioses amargados, dioses que se peleaban entre sí, dioses bien inmorales que andaban en adulterio unos con otros, dioses vengativos, dioses peleoneros, dioses adúlteros y envidiosos. Pero nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo y es completamente diferente al Dios que han fabricado los hombres. El Dios de los deístas es un Dios lejano, un Dios distante, un Dios que dejó reglas, normas, pautas en la tierra, pero ahora está lejos y está indiferente a la raza humana. Pero ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que está cerca, un Dios que conoce a cada persona, un Dios que conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza, un Dios que está hoy aquí en este lugar y que te ha traído aquí porque Él sabe cómo has estado viviendo sin Él y Él quiere cambiar tu vida. Ella no quiere que sigas ahí desesperado en tu amargura, en tu depresión, en tu perdición, sino que Él quiere darte vida y vida abundante. Vida en abundancia. El Dios de los calvinistas es un Dios tirano, un Dios que hace excepción de personas, un Dios que creó a un pequeño puñado para ser salvos, los predestinados, y Jesús vino a morir solamente por ellos. Cuando Dios creó a muchos otros, que por más que quieran ser salvos no pueden, porque Dios los creó para ser condenados y para estar eternamente en el infierno. Y aunque oren, aunque lloren, aunque prediquen, aunque obedezcan, aunque hagan el bien, están condenados a morirse eternamente. ¿Por qué? Porque Dios los creó predestinados para el infierno y no tienen la oportunidad para buscar a Dios. Por más que se esfuercen, nacieron sin la oportunidad de ser salvos. Y Jesús solamente vino a morir
por los predestinados, la pequeña manada, un puñadito. Ese no es mi Dios. El Dios de la Biblia, el Dios de la Escritura dice que de tal